Imagínate que tengo a un conjunto A con n elementos. Estos elementos son A1, A2 y así hasta AN. Y bueno, voy a suponer también que este conjunto A es una base del subespacio B. Y bueno, lo que quiero enseñarte en este video es que si A es una base del conjunto B y tiene n elementos, entonces cualquier otro conjunto que genere al subespacio B debe de tener al menos n elementos. Déjame escribirlo aquí. Cualquier conjunto que genere debe de tener al menos n elementos. Debe de tener al menos n elementos. Muy bien, ¿y a qué quiero llegar con todo esto? A que si tenemos un conjunto de vectores que genera al subespacio B, debe de tener al menos n elementos o más n elementos, porque yo sé que esta base de B tiene n elementos. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a demostrar? Pues lo vamos a demostrar por contradicción. Es decir, vamos a tomarnos un conjunto que tenga menos de n elementos y nos vamos a dar cuenta de que no puede generar al subespacio B. Así que tomémonos a este nuevo conjunto, al conjunto B1, B2, B3, así hasta Bm. Este va a ser el conjunto B y ojo, le voy a pedir que M sea menor que N. Precisamente es lo que quiero, un conjunto que tenga menos elementos. Y bueno, como queremos crear una contradicción, entonces vamos a suponer que este conjunto también genera el subespacio B. Esto es muy importante porque justo por aquí va a caer nuestra contradicción. Y entonces, en este momento tú te pones a pensar y a decir, oye Sal, pero esta oración de verde me está diciendo algo completamente distinto a lo que me estás diciendo aquí abajo. ¿Cómo puede ser esto cierto? Entonces vamos a pensar en cómo crear la contradicción. Y para esto, déjame crear un nuevo conjunto. El conjunto B1'. Este conjunto B1', poco a poco te vas a ir dando cuenta por qué lo estoy creando así. Va a ser igual al conjunto B, pero le voy a agregar A1. Es decir, me va a quedar A1 y todos los demás que tenía en B. B1, B2, así hasta Bm. Date cuenta que aquí tenemos ya un vector de más y por lo tanto, este conjunto que tengo aquí es linealmente dependiente. Esto es muy importante que te des cuenta. Este conjunto que tengo aquí es linealmente dependiente porque aquí tengo a A1, que por cierto, es muy importante también que te des cuenta que A1 existe en el subespacio B. Y déjame ponerlo por aquí porque es bastante importante. A1 existe en B. Y es que este vector A1 sabemos que existe en B porque tenemos aquí una base de B. Y por lo tanto, si tenemos una base de B, esto nos está diciendo que cualquier vector de B lo podemos generar con una combinación lineal de estos vectores. Entonces, si yo me tomo 1 por A1 más 0 por A2 más 0 por A3 más bla 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 hasta 0 por AN, pues obtendría A1 y por lo tanto aquí tengo una combinación lineal de estos vectores que me da A1 y entonces esto me está diciendo que A1 existe en B. Y bueno, como A1 existe en B, entonces sabemos que podemos verlo como una combinación lineal de estos porque estos generan el espacio vectorial B. Y entonces, como puedo escribir A1 como una combinación lineal de estos de aquí, estoy dándome cuenta que precisamente esto es lo que significa que tengamos un conjunto linealmente dependiente. Es decir, que al menos uno lo podemos escribir como una combinación lineal de todos los demás vectores. Y entonces obtengo que A1 es igual a D1 por B1 más D2 por B2 y así hasta Dm por Bm, donde D1, D2, Dm son solamente constantes. Y al menos una de estas constantes es distinta de 0, porque si todas fueran 0, entonces me quedaría que A1 sería el vector 0. Y A1 no puede ser el vector 0 porque entonces no estaría en esta base de B. Porque generar el vector 0 es muy fácil si ponemos 0 en todas las constantes. Y es por eso que A1 no puede ser el vector 0. Y por lo tanto, vamos a suponer que existe un dj por aquí, el cual es distinto de 0. Es decir, al menos una de estas constantes es distinta de 0. Y la constante, curiosamente, que era distinta de 0, era dj. Entonces por aquí tenemos al término dj, bj. Y ahora, ¿qué te parece si resuelvo o si de esta expresión despejo a bj? Es decir, vamos a llegar a un buen de álgebra. Lo que voy a hacer es pasar este dj, bj del lado izquierdo de la ecuación con signo contrario. Voy a pasar del otro lado el a1 y entonces voy a dividir todo entre dj, bj. Vamos a hacerlo, esto no está tan difícil, aunque es un buen de álgebra. De aquí voy a despejar a bj y bj va a ser igual a 1 entre, de hecho es menos 1, menos 1 entre dj, que a su vez multiplica a todos los demás, es decir, a menos a1 más d1 por b1 más d1 por b1 más d2 por b2 más así hasta llegar a
los que estaban antes de DJBJ y después le vamos a sumar todos los que están después de DJBJ, así hasta llegar a DMBN. De aquí, lo único que estoy haciendo es despejando a BJ porque entonces voy a poder quitar de aquí a BJ. Es decir, podemos darnos cuenta que BJ lo podemos escribir en términos de A1 y todos los demás vectores del conjunto B. Por lo tanto, vamos a prescindir de BJ y vamos a quitarlo de este conjunto, del cual nos va a seguir quedando un conjunto que genera B, porque con todos estos vectores yo puedo remover a BJ porque ya encontré una combinación lineal que me da BJ, es decir, partí de una combinación lineal que me daba A1 y de aquí despejé a uno de estos vectores, de los vectores que existen en el conjunto B1, para que así yo pueda despejarlo y escribirlo como una combinación lineal de todos los demás más mi vector A1. Y con esto lo voy a remover de este conjunto B1'. Y no solo eso, además sigo generando el subespacio B. Como con estos vectores puedo hacer a BJ y todos los vectores B generaban el subespacio B, entonces también sigo generando el subespacio B. Entonces hasta aquí vamos todo bien. Y voy a hacer algo que tal vez sea mucho más fácil para nosotros. Esto no se hace en ningún libro, sin embargo lo voy a utilizar aquí porque va a ser más fácil para nosotros trabajarlo de la siguiente manera. En lugar de despejar a BJ, yo pude haber despejado a B1. Por lo tanto, para no complicarnos la vida, mejor voy a decir que BJ lo voy a pasar al lugar de B1 y a B1 voy a ser el que voy a despejar. Es decir, voy a decir que BJ es igual a B1 y entonces B1 es igual a BJ. Lo único que estoy haciendo es cambiándolos de lugar para que entonces, en lugar de estar despejando a BJ, voy a despejar a B1 y a B1 es justo el vector que voy a eliminar de este conjunto B1'. Al final es un problema de nombres, nosotros podemos llamar a como queramos, a quien queramos, entonces no me voy a complicar más la vida con esto y mejor voy a decir entonces que mi nuevo conjunto lo voy a llamar B1. B1, B de burro, 1, es igual a mi nuevo conjunto que por cierto tiene el vector A1, voy a quitar a B1, recuerda que justo esto fue lo que hicimos, un cambio de BJ igual a B1 y B1 igual a BJ, los cambié de lugar, les cambio el nombre y entonces en lugar de poner a B1 voy a seguir con B2, porque además recuerda que podemos encontrar una combinación lineal de estos que me dé B1 y después pues me voy a seguir con B3, con B4, así hasta llegar a BM. Recuerda que esto salió precisamente de fijarme aquí que A1 era igual a una combinación lineal de estos que tenía yo aquí. Entonces me queda B2, B3, así hasta BM. Y bueno, lo que quiero que veas es que este conjunto también genera al subespacio B. Y eso lo sabemos porque el conjunto B, el conjunto inicial, generaba el subespacio B. Y este también lo va a generar porque lo único que estoy haciendo es encontrando otro conjunto con el cual puedo escribir una combinación lineal que me dé B1. Y entonces tendré otra vez a mi conjunto que generaba al subespacio B. Y bueno, usando la misma lógica, ahora voy a construir un conjunto B2'. Este conjunto B2' va a ser igual a este conjunto B1, pero le voy a aumentar el vector A2. Entonces va a tener los mismos elementos que B1, pero también le voy a aumentar el vector A2 y me quedaría pues A1, después me quedaría A2, después me quedaría B2, después me quedaría B3, así hasta BM. Todos estos vectores hasta llegar a BM, y lo que quiero que te des cuenta de este nuevo conjunto B2' es que como le aumenté este vector A2, entonces este es un conjunto linealmente dependiente y es la misma razón que utilicé para fijarme que B1' era linealmente dependiente. Como acabo de aumentar un nuevo vector y además sé que todos estos vectores generan al subespacio B, entonces este vector lo podemos encontrar como una combinación lineal de todos los demás vectores, de A1, de B2, de B3, de todos hasta BM, y por lo tanto este conjunto es un conjunto linealmente dependiente. Y bueno, como es linealmente independiente, entonces de igual manera que acá arriba vamos a construir nuestra combinación lineal. Es decir, que A2 lo puedo ver como C1 por A1 más D2... No. Mejor lo voy a poner como C2. Más C2 por B2 más C3 por B3, así hasta CM por BM. Y de igual manera a como lo vimos hace rato, lo que quiero que te des cuenta es que alguna de estas constantes es distinta de 0. También cualquiera de estas constantes a partir de C2, es decir C2, C3, alguna de ellas tiene que ser distinta de 0, sin contar a la constante C1. Y esto es muy importante, porque si todas las demás fueran 0 y solamente me quedara con que A2 es igual a C1 por A1, entonces obtendría algo muy raro, porque estaría construyendo A2 como una
combinación lineal de A1, pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque recuerda que tanto A1 como A2 son elementos de mi base de B, de este conjunto A que yo tenía aquí arriba, y déjame subir la pantalla para que lo recuerdes. Mi conjunto A que yo tenía aquí arriba era una base del subespacio B, y por lo tanto tiene que cumplir dos cosas. La primera es que genere al subespacio B, lo cual lo hace, y la segunda es que es linealmente independiente, y como es linealmente independiente, no podemos ver ninguno de estos vectores como una combinación lineal de los otros. Y por lo tanto, no me puede quedar que A2 sea igual a una combinación lineal que tenga que ver con solamente A1, es decir, C1 por A1, porque entonces no sería linealmente independiente. Eso quiere decir que debe de existir otra constante CI distinta de 0, de las constantes C2, C3, así hasta Cm. Debe de existir alguna CJBJ, tal que esta CJ sea distinta de 0. Y ojo, no forzosamente tiene que ser la misma CJBJ que hablaba yo acá arriba, puede ser otra. Pero al menos sé que existe una que es distinta de 0, porque no me puede quedar solamente A2 igual a C1 por A1. Y bueno, ya que tengo a esta nueva CJBJ con esta constante CJ distinta de 0, ¿qué crees que voy a hacer? Pues exactamente lo mismo que hice hace rato. Vamos a despejar a BJ. Y la idea de despejar a BJ es encontrar una combinación lineal que me dé BJ y la pueda remover de este conjunto B2'. Entonces, BJ, ¿quién me quedaría? Pues menos 1 entre CJ, que multiplica a su vez a menos A2 más C1 por A1 más todos los demás hasta CM por BM. Y de igual manera que hice hace rato, para hacernos la vida más fácil, voy a renombrar a esta BJ. Le voy a cambiar el nombre por B2. Entonces voy a decir que B2 es igual a BJ y que BJ es igual a B2. Déjame poner esto aquí abajo para que entonces nuestra notación sea mucho más fácil. BJ es igual a B2 y B2 es igual a BJ. Así nos complicamos la vida. Y entonces ya puedo construir un nuevo conjunto B2 que no contenga a este vector B2. Es decir, me voy a tomar el conjunto B2 igual al conjunto A1, A2, y en lugar de B2 voy a poner a todos los demás y me voy a dar cuenta que este conjunto también genera el subespacio B. Así que déjame escribirlo aquí abajo. El nuevo conjunto que me voy a tomar es el conjunto B2, que por cierto tiene a los vectores A1, tiene al vector también A2 y tiene a todos los demás excepto a B2. Es decir, va a tener a B3, a B4, así hasta llegar a BM, así hasta llegar a BM, y ya tengo este nuevo conjunto B2. Y lo que quiero que te des cuenta es que este conjunto B2 también genera al subespacio B, y la forma de darme cuenta de esto es muy parecida a como nos dimos cuenta que el conjunto B1 generaba a B. Como puedo construir a B2 como una combinación lineal de todos los demás, y además yo sé que el conjunto B1 genera el subespacio B, entonces este conjunto nuevo B2 también va a generar al subespacio B. Y bueno, ¿qué crees? Voy a tomarme a un nuevo conjunto, al conjunto B3'. ¿Y cómo crees que lo voy a construir? Pues con los vectores A1, A2, A3, y voy a poner a B3, B4, así hasta BM. Es decir, me voy a tomar al conjunto B2 y le voy a agregar al vector A3. Y adivina que, como B2 genera el subespacio B, entonces este conjunto B3', al agregarle este nuevo vector A3, va a ser linealmente dependiente. Y si va a ser linealmente dependiente, entonces puedo decir que el vector A3 lo puedo ver como C1 por A1, más C2 por A2, más C3 por B3, más así hasta CM por BM. Ya que no adivinas qué, voy a buscar una constante a partir de C3 hasta Cm que sea distinta de 0. Y de igual manera, no puede ser que C1 y C2 sean las únicas constantes que sean distintas de 0, porque entonces encontraría una combinación lineal de A1 y de A2 que me diera A3, y esto no puede ser porque tanto A1 como A2 como A3 existen en una base de B, y por lo tanto tenían que ser linealmente independientes, y eso no puede pasar. Entonces, alguna CJBJ tiene que ser distinta de 0, y entonces lo que voy a hacer es despejar de nuevo a esta BJ. Y ahora que ya tengo BJ, le voy a cambiar el nombre que sea B3. Y entonces voy a encontrar una combinación lineal de A1, A2, A3, B4, B5, así hasta BM, que me dé esta B3. Y por lo tanto voy a poder construir un nuevo conjunto llamado B3 que sea el conjunto A1, A2, A3, B4, así hasta BM. Y este conjunto, ¿qué crees? Genera a B. Y sabemos que genera B porque B2 también generaba B. Y entonces poco a poco te estás dando cuenta de a dónde vamos a parar. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a construir de nuevo otro conjunto llamado B4'.
Y a este conjunto B4' le voy a aumentar un nuevo vector, el vector A4. Y es más, para verlo de una manera más general, vamos a seguirnos hasta que lleguemos, imagínate, al conjunto VM. Y el conjunto VM va a tener a los vectores A1, A2, A3, así hasta AM. Pero esta vez ya no va a tener ningún vector V. Y usando la misma lógica que tenemos con todos los V's, I's, este conjunto VM va a generar al subespacio V. Y aquí es donde ya empieza a entrar todo el problema. Porque date cuenta de una cosa, nosotros habíamos dicho que V tenía M elementos, pero M era menor que N. Esto es bastante importante. Y por otra parte, nosotros habíamos empezado con algo muy importante, con un conjunto A, el cual era una base de V. Déjame apuntar aquí a mi conjunto A. Mi conjunto A era igual al conjunto de vectores A1, A2, A3, así hasta llegar a AM, y de aquí podremos pasar a AM más 1... es que aquí no sé cuántos vectores más tenga que los vectores de M, entonces mejor vamos a ponerlo así hasta AN. Tengo aquí a mi conjunto A, el cual tiene más vectores que el conjunto VM, porque N era más grande que M o M es menor que N. Estas dos cosas es lo mismo. Pero yo sé que mi conjunto A es una base del subespacio V. Esta era una base del subespacio V. Y entonces, si es una base del subespacio V, tiene que pasar dos cosas. La primera es que genera V y la segunda es que sea linealmente independiente. Pero me acabo de encontrar a otro conjunto VM que tiene menos vectores y que también genera el subespacio V. Por lo tanto, estoy diciendo que todos estos vectores A1, A2, así hasta AM, generan al subespacio V. Y si generan al subespacio V, generan a todos los vectores que existen en el subespacio V. Y esto quiere decir que entonces puedo encontrar una combinación lineal de estos vectores que me dé AN. Pero si me encuentro una combinación lineal de estos vectores que me dé AN, pues yo sé que AN existe en este subespacio V, entonces estoy diciendo que este conjunto A es linealmente dependiente. ¿Y qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Por una parte tengo que es linealmente independiente, por otra parte tengo que es linealmente dependiente, pues esto no puede ser, por lo tanto es una contradicción. Estoy llegando a dos resultados contradictorios que a su vez digo que son verdaderos. ¿Y por qué llegué a esta contradicción? Bueno, porque estoy suponiendo que existe un conjunto con una cardinalidad menor que A que genera el subespacio V, y eso no puede ser. Y entonces es justo cuando concluyo lo que yo quería. Es decir, que no puede existir otro conjunto que genera V que tenga menos elementos que A. No puede existir un conjunto que genere a su vez al subespacio V que tenga menos elementos que el conjunto A, que por cierto, recuerda que A es una base del subespacio V. Por lo tanto, ya llegué a lo que quería demostrarte este video. Y esto me sirve bastante porque imagínate que tú tienes un conjunto X que genera al subespacio V. Entonces vamos a tener un conjunto X que genere al subespacio V. Y bueno, este conjunto X, si genera el subespacio V y supongamos que tiene, no sé, 5 elementos, y después nos damos cuenta que este conjunto es linealmente independiente, entonces podríamos decir que X es una base de V. Entonces déjame ponerlo aquí. X es una base del subespacio V. Y bueno, ahora imagínate que por otra parte encontramos a otra base Y de este mismo subespacio V. Encontramos a Y otra base de este subespacio V. Entonces déjame escribirlo aquí. Y es otra base del subespacio V. Y entonces, en este momento podemos concluir que si Y es también base del subespacio V, pues entonces Y debe de tener 5 elementos. ¿Y cómo sé que Y debe de tener 5 elementos? Bueno, porque si nosotros nos fijamos en la cardinalidad, ¿qué nos dice el resultado que acabamos de obtener? Primero nos dice que como X es una base de V y tiene 5 elementos, sabemos que tiene 5 elementos, entonces por este resultado sabemos que Y tiene una cantidad de elementos mayor o igual que 5, que son los elementos que tiene X. Pero también sabemos, y también lo podemos escribir de la siguiente manera, también sabemos que Y es una base de V, por lo tanto X debe tener una cantidad mayor o igual de los elementos que tiene Y. Y eso mejor lo puedo escribir de la siguiente manera. Los elementos de Y
Y mejor déjame escribirlo así, creo que me sirve más escribirlo así. Los elementos de Y tienen que ser mayor o igual que los elementos de X o la cardinalidad de X. Esto lo sabemos por el resultado que acabamos de obtener. Entonces los elementos de Y tienen que ser mayor o igual que la cantidad de elementos que tiene X. Sin embargo, Y es una base del subespacio V y por lo tanto la cantidad de elementos de X tiene que ser mayor o igual que la cantidad de elementos que tiene el conjunto Y. Esto es por el mismo razonamiento y entonces queda atrapada la cantidad de elementos que tiene Y. Por una parte tiene que ser mayor o igual que la cantidad de elementos que tiene X y por otra parte tiene que ser menor o igual que la cantidad de elementos que tiene X y aquí no queda de otra. Estamos diciendo que la cantidad de elementos que tiene X es igual a la cantidad de elementos que tiene Y, o la cardinalidad de X forzosamente tiene que ser igual a la cardinalidad de Y. Pero bueno, regresemos a nuestro conjunto A. Nuestro conjunto A, que era una base de este subespacio V, tiene n elementos. Y entonces acabo de ver que cualquier otra base que yo me tome de este subespacio V debe de tener n elementos. Y entonces, como todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, yo puedo definir la dimensión del subespacio V. Y esta definición es bien importante y bien padre. La dimensión de V como la cantidad de elementos que tiene una base de V, es decir, la cardinalidad de una de las bases de V. Y es que como ya sé que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, entonces la dimensión de V está perfectamente bien definida. Si una base tiene 5 elementos y la otra base tiene 6, ya podemos asegurar que algo está mal, o es 5 o es 6, no hay de otra. Por lo tanto, ya tenemos la definición de la dimensión de V como el número de elementos de una de las bases de V.